es sobre la ansiedad, superando la ansiedad. No podía ser más actual, ¿cierto? Superando la ansiedad allí. ¿Y qué es la ansiedad? Bueno, vamos a grandes rasgos. La ansiedad es una reacción normal ante situaciones allí de peligro o amenaza. Eso es lo que dice la Real Academia Española, ¿cierto? Es una reacción normal, así que por lo tanto a veces cuando están ansiosos no hay ansiedades que no están mal. Algunas de ellas nos pueden ayudar hasta prevenir ciertas situaciones en nuestra vida. Y estos pensamientos que llegan a nosotros en ocasiones son muy difíciles de controlar y hace que la persona pues se sienta inquieto, intenso, interfieren a veces con nuestro diario vivir, hermanos, allí. La ansiedad de modo ocasional es parte de la vida, es parte de nuestra vida. A veces las personas nos ponemos ansiosos cuando estamos allí esperando en una cita o para una entrevista de trabajo y estamos ansiosos allí o estamos esperando una llamada estaban supuestos a llamarnos a cierta hora y no nos han llamado y estamos allí porque esa llamada es importante y nos ponemos un poquito ansiosos. Y por supuesto que la ansiedad nos da por diferentes cosas allí. Pero ese tipo de ansiedad no es malo allí. Ahora, sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones, miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Y eso es lo que dicen los expertos allí de este tema. Yo no soy un experto en este tema, pero estas personas se preocupan a menudo por problemas cotidianos sin ningún motivo aparente, pero para ellos estas cosas tienen importancia y pueden llegar a afectarles en su comportamiento y su modo de vivir y en su interacción con los demás, ¿ok? Este tipo de personas siempre, y cuando esto ya es más agudo, no estoy hablando de la ansiedad normal que todos padecemos en algún momento u otro y a algunos nos da por comer, ¿verdad? Y estás ansioso y agarras ahí algo en casa. Ese tiempo de la pandemia, eso fue tremendo, ¿cierto? O a veces si estás en el verano en casa y los muchachos están ansiosos, ¿por qué? Porque están acostumbrados a una rutina en la escuela. Y como no están en esa rutina en la escuela, pues muchas veces van allí para la alacena, para el refrigerador y ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuándo vamos para lo próximo? Porque están ansiosos, su cuerpo está programado emocionalmente para tener ciertas actividades al día. Pero estas personas que están con esto más marcado, esta ansiedad más marcada, más enfática en sus vidas, siempre están esperando que ocurra un desastre y se preocupan demasiado por la salud, el dinero, la familia, las escuelas, etcétera. Por ejemplo, si están en una escuela o en un banco haciendo un trámite o están en un supermercado, yo no sé, o aquí mismo en la iglesia y suena una alarma, eso puede trigger, eso puede hacer lo que se asusten y ya comienzan a decir, ¿y por qué sonó esa alarma? ¿Qué está pasando? Hay fuego. ¿Dónde está el fuego? No se sabe nada, pero ya está allí esto. ¿Por qué? Porque están totalmente, todo el tiempo esperando que algo suceda, que algo suceda allí, mis queridos hermanos. Otro ejemplo, está usted haciendo ejercicio por la mañana, o en la tarde, o en la noche, o a la hora que sea. Y sin embargo, cuando las personas van a estos lugares a hacer ejercicio, pues uno no va solo. A veces vas con alguien o a veces te tocó ir solo, pero hay más personas allí en ese circuito haciendo, ese parque haciendo ejercicio. Y si alguien viene detrás suyo que también está haciendo ejercicio, pero personas que están tienen esto muy marcado en su vida, dice, me están siguiendo, se está acercando mucho. Se desvía para acá y la persona también se desvía para allá porque va caminando. ¿Y qué está pasando? Es porque
piensan en esto y les afecta, hermano, es una realidad. Les afecta allí constantemente en sus vidas allí. Yo he conocido algunas personas así. No sé si pudiéramos darle un poquito más y ponerlo black en las partes de las letras. Y afecta la manera de vivir y convivir con otras personas en la casa, sea con el esposo, la esposa, si son los muchachos, con los padres, etcétera, etcétera. Si es en el trabajo, también afecta esto allí. No es fácil esta situación allí. Este trastorno puede hacer que se sienta como que si su vida estuviera en un constante peligro y preocupación allí, hermanos. Y puede llegar a convertirse en crónico si no se maneja a tiempo, si no se acude a un profesional. Cuando están en sus etapas iniciales, pues si se acude con un profesional, pues la persona misma lo puede manejar porque aprende a manejarlo, le dan ciertas técnicas para poderlo manejar y sale de eso allí, porque tienes que vivir con esto allí. Ahora, la pregunta es, ¿y qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este estado emocional? Bueno, déjame decirle que la Biblia tiene mucho que decir sobre este tema. Lo único que en ocasiones este tema, sí es llamado por su nombre ansiedad, pero en otras ocasiones se utilizan sinónimos para la ansiedad como angustia, preocupaciones, pesadez, miedo y por supuesto ansiedad también. La Biblia lo toca allí. Son muchos los personajes en la Biblia. Yo no voy a estar hablando de todos los personajes o de la gran mayoría de ellos, solamente le voy a mencionar algunos de ellos solamente para ilustrar el punto que quiero que usted vea. Pero la Biblia tiene mucho que hablar acerca de esto. Pero allí Jacob, aquel hombre que Dios le cambió el nombre a Israel, y de a él vienen las 12 tribus de Israel, de sus hijos, y tenemos la nación de Israel, ¿verdad? Bueno, por este hombre era mellizo con otro, salió, hizo ciertas trampas, salió huyendo y estuvo huyendo de su hermano, se casó y en su regreso, cuando se quería encontrar con su hermano Esaú, cuando se enteró que Esaú venía a él con 400 hombres, allí se le fue la tierra debajo de los pies. ¿Por qué? Porque inmediatamente dijo, ¿qué me viene a hacer mi hermano? Me la va a cobrar. Y comenzó a idealizar un plan inmediatamente. No sabía en realidad él lo que venía a hacer su hermano. Pero él puso a las mujeres del frente, los niños al frente, y él para atrás, bueno, para ver por si acaso. ¿Verdad? Una estrategia que él usó allí. ¿Por qué? Porque tenía miedo, le entró un pánico allí al enterarse que su hermano venía hacia él, y en realidad cuando su hermano lo vio, y sí, él mandó presentes a su hermano y todo, pero corrieron y se abrazaron, porque ya Dios había hecho esa obra delante de él. Pero él no lo sabía y él incurrió en un momento de ansiedad, de pánico, de miedo. Ana, otra de las palabras que se usa, un sinónimo, Ana, la esposa de Elcana allí, estaba angustiada. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Y la otra esposa de Elcana, pues siempre estaba encima de ella y ella lloraba delante del Señor. Esa angustia, esa pesadez que ella traía, le causaba esto hasta que, bueno, ya sabemos la historia. El Señor después le concedió un hijo y ella se lo entregó al Señor y es el profeta Samuel. Pero esa angustia es lo que la Biblia lo llama. Hace poco terminamos nuestra serie de Esther. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan el judío Mardoqueo? ¿Ah? Dice la palabra de Dios allí también que Mardoqueo, cuando se enteró lo que el rey Artajerjes iba a hacer con todos los judíos, o la orden que dio el rey, dice que se angustió tanto. Es parte de esto. Con una noticia, algo puede trigger, puede comenzar a que uno se preocupe allí, caer en esta ansiedad. El personaje que vamos a ver hoy es nada más y nada menos que David.
el gran rey de Israel allí. Y él también tuvo sus momentos de ansiedad. Muchos de los salmos son escritos bajo esto. Por supuesto, bajo la dirección del Espíritu Santo, pero con este estado emocional que él estaba allí. Pero lo interesante no es que usted y yo podamos ver, porque cuando usted lee eso, pues se va a dar cuenta que había algo, ¿no? Que estaba pasando, como le pasó a Elías en la cueva y como le ha pasado a muchos otros más. Lo interesante o lo importante de este salmo para usted y para mí hoy en el 2023 es qué me dice la palabra de Dios, cómo yo puedo superar eso para mí. ¿Cómo yo puedo salir victorioso de un momento ansioso en mi vida, de algo que llegue allí de repente que yo tenga que enfrentar? ¿Cómo yo puedo hacerlo mío allí? Y yo creo que lo primero que debemos hacer es identificar por qué David llegó a esa ansiedad. ¿Por qué David llega a estar ansioso? Es lo primero que nosotros debemos de preguntarnos como buenos estudiosos de la Biblia. Bueno, ok, él escribe este salmo, el Salmo 56, como muchos otros, pero ¿por qué él viene a derramar su corazón delante del Señor en el versículo 1 y 2 allí? ¿Qué fue lo que lo hizo a él hablar esto? Esta emoción que estaba tan marcada allí, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué lo provocó? ¿Y sabe qué? Eso también es una pregunta de diagnóstico para ti y para mí cuando estemos en un momento dado. ¿Qué está provocando que yo me sienta así? Pero vamos a entrar en el Salmo primeramente allí. ¿Cuál era la situación real en que se encontraba David allí? Bueno, para saber qué situación real se encontraba David, tenemos que remitirnos a 1 de Samuel capítulo 21. Si usted toma nota, ahí en el boletín hay unos espacios para tomar nota. Porque si logramos recordar todo esto, pues gloria a Dios, que pueda recordarlo. Quiere decir que Dios le ha dado una memoria privilegiada. Pero yo tengo que tomar nota. Yo me acuerdo de nombres, pero muchas otras cosas sí tengo que tomar nota. Pero 1 de Samuel capítulo 21, usted y yo vamos a encontrar allí básicamente el background, la historia del por qué David escribe este salmo, cómo él se sentía y qué es lo que estaba pasando alrededor de David. Saúl lo estaba persiguiendo. Le voy a dar el contexto rapidito para no entrar a leerlo, pero que usted lo anote y después se goce en casa con ello, ¿verdad? Saúl lo estaba persiguiendo, David estaba huyendo y huyó tan rápido de la presencia de Saúl que no cogió sus armas, no cogió nada, salió huyendo y fue hasta donde estaba el templo en el sacerdote Abimelech y allí pues entró y dijo, bueno, ¿sabes qué? Tengo hambre. Allí le dan los panes que ya estaban para cambiarse. Los panes de la propiciación en el santuario, que ya estaban para cambiarse. De allí come y le pregunta, ¿no tienes ningún arma acá? Y el sacerdote dice, bueno, aquí lo único que hay, ¿tú sabes lo único que hay aquí detrás de la cortina aquella? La espada de Goliat. Imagínense semejante espada para David, que estaba de estatura más pequeño. Pero bueno, ya David había pasado un tiempo, estaba un poquito más fuerte, etc. Dice, pues dámela acá porque mejor es esta que ninguna, porque no traía ninguna. Se lleva la espada. Pero, ¿usted sabe lo interesante de esto es? ¿Usted sabe dónde fue a dar David huyendo de Saúl? A Gad. Eso nos lo dice ahí en 1 de Samuel, capítulo 21. Y llegó a Gad, y Gad es tierra de los filisteos, archirrivales de Israel. Pero por si fuera esto poco, hermanos, mire para que usted vea lo que provoca por qué David viene a derramar su corazón de esta manera. Él va para los filisteos. Goliat, el hombre que él había decapitado con esa espada que ahora llevaba, era de los filisteos. Entonces, vienes huyendo de un enemigo, te vas a la casa de otro enemigo y con la espada de uno, del héroe nacional de ellos, que le cortaste la cabeza. Parece que no estaba pensando bien, pero era lo único que tenía para escaparse de Saúl, pues se metió allá. Cuando se mete allí en los filisteos, lo reconocen. Dice, pero ¿y este no es el gran rey David? ¿Qué hace aquí? David se ve atrapado. Dice, aquí, si no me mataba Saúl allá, me va a matar aquí esta gente.
Y dice la Escritura que David fingió ser loco. Ahí está. No crea que le estoy haciendo un cuento. Vaya y léalo en el capítulo 21 de 1 de Samuel. Empezó a babiarse. Se babiaba. Tocaba las puertas y que qué sé yo. Armando un alboroto y una cosa. Para tratar de salvar su vida. Algunos comentaristas bíblicos dicen, bueno, pero no, ¿dónde estaba la fe de él? Porque no dependió de Dios y era un hombre de Dios. Bueno, hermano, yo quisiera que usted y yo estuviéramos en los zapatos de David, ¿qué hacíamos? ¿Cómo reaccionamos también? ¿Mm? Se ve atrapado en el mismo hecho y dice, ¿y ahora qué hago? Y dijo, bueno, se lo iban a llevar al rey. Y estaba tan mal que el rey dijo, pero mira, voy a dedicarme yo a perder tiempo con locos, si ya bastantes locos tengo aquí. Así dice. Y entonces, no lo quiso ver ni lo mataron. Y dice aquí la Escritura, hermanos, en 1 de Samuel, el próximo capítulo, el 22, versículo 1 y 2. Dice, yéndose luego David de allí, ¿de dónde? De Gat, de donde lo habían tenido por loco. Donde a través de esto Dios quizás Dios lo cuidó más que nada. Huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, no pierde de vista el versículo 2. Se juntaron con él todos los afligidos y todos los endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, mire usted esto. El hombre afligido estaba ansioso, temeroso, ahora es el jefe de los afligidos. Un afligido es el jefe de los afligidos, de los endeudados, de los que no tienen nada. Si usted y yo no supiéramos la historia completa de David, usted y yo dijéramos, yo no sigo ese liderazgo. Esta gente son puro negativismo. Esta gente no van para ningún lado. No hay esperanza con ellos. 400 hombres y todos pesimistas, no tienen nada. ¿Para dónde van ellos? Para ningún lado. No, levantemos otro líder. Pasa que usted y yo tenemos la ventaja que Dios nos ha dado la copia completa de la palabra de Dios en nuestros tiempos y podemos saber realmente entonces lo que ha pasado. Pero jefe de los afligidos ahí. Así que yo quería darle este background, este contexto histórico para que ahora entendamos mejor el Salmo 56. Porque es en esta condición espiritual y emocional que este salmo se escribe. Y yo creo que de él nosotros podemos extraer algunas cosas, principios, características muy buenas, transferibles para nosotros en nuestro tiempo, que tienen que ver con la ansiedad y cómo lidiar allí con ella. Porque imagínense ustedes, David tenía a Saúl por un lado persiguiéndolo, buscándolo para matarlo. Tenía a los filisteos que si se enteraban que lo habían burlado también por otro lado. Y tenía a unos 400 hombres afligidos, amargados de espíritu. ¿Quién te va a levantar en un momento de eso? Solo Dios. Cuando crees que el mundo se te está cayendo encima. Cuando no hay para dónde mirar hacia los lados. Eso es lo que quiero que veamos aquí, porque esa era la condición. Cuando miras hacia un lado y no hay esperanza, miras hacia el otro y menos todavía. Y andas con un grupo de personas, es el contexto de él allí, que realmente no están contribuyendo para nada porque todos están igual que tú, peor que tú. ¿Qué hacemos en estas ocasiones? Esa puede ser la condición de alguien aquí en esta mañana. Que por circunstancias ajenas a tu voluntad o otras como consecuencia de decisiones en la vida,
podemos estar encontrarnos en un entorno similar o parecido, o quizás no tan dramático como este, pero algo así. ¿Y qué hacemos entonces? Venimos a la casa de Dios a adorar a Dios, venimos a buscar su presencia, venimos a agradecerle, venimos a reconocerlo, quién es Él en nuestra vida, pero venimos cargado con pesadez en nuestro corazón, con nuestra mente así de tantas cosas. ¿Qué hacemos? Por eso le dije, aquí yo creo que entonces es donde entra la parte práctica para nosotros de extraer de cómo David lidió con esta situación en este salmo, donde él derrama su corazón delante de ellos allí. Por eso dice el versículo 1 allí, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David experimentaba realmente allí la inseguridad constante. David no sabía si iba a amanecer el día de mañana. Eso es parte de lo que él está abriendo su corazón con Dios cuando está orando a Dios, cuando está plasmando este canto. Él no sabía. Eran tantas las cosas que estaban acechando a su vida. Él experimentó el peligro constantemente y esto lo hizo poner ansioso allí. Tal vez una pregunta práctica en esta mañana, no para que me la conteste, pero para que allí la piense en esta hora. ¿Qué le provoca a usted ansiedad? Piénselo. ¿Qué me provoca ansiedad? Porque es importante identificar las causas de mi ansiedad. Es importante ¿para qué? Para nosotros entonces analizarlas. De repente te dice, no, a mí me provoca ansiedad todo. Bueno, pues entonces va a tener que tener cuidado porque está ya en el borderline. Sí. Pero muchas veces el futuro incierto hace que las personas se comiencen a preocupar demasiado por esto. Y según las estadísticas dice que el 90% no ocurre, no sucede en nuestras vidas. De esas preocupaciones de un futuro incierto que nosotros tenemos, no sucede. ¿Ve? Y la Biblia nos dice a nosotros qué hacer con esto. Preguntas de reconocimiento que usted puede hacer. Esta cuestión por la cual me está causando ansiedad, ¿es una amenaza real? ¿Es algo real o es algo infundado? ¿Estoy exagerando? ¿O puedo estar equivocado? ¿Ve? Cuando llegue ese momento. Entonces usted va allí tratándose con eso, preguntas y respuestas. ¿Qué puede hacer? ¿Qué te sugieren que uno pueda hacer? Bueno, nos sugieren que respiremos profundo, que cojamos aire. Nos sugieren que nos pongamos en un lugar seguro, cómodo. Nos sugieren que fijemos la vista en algo que nos dé calma. Nos sugieren allí que uno pueda conversar con uno mismo, esa terapia de la realidad. O sea, ¿cuál es mi realidad ahora? Esa fire alarm que sonó aquí. Ahora mismo sí, si llega aquí a pasar ahora mismo. Vienen y ponen la alarma. Pero alguien no sabe que la alarma está puesta y nosotros estamos aquí teniendo el culto de adoración. Y se disparó la alarma. Ahí hay una bocina que da es bien loud, bien alta. Y lo primero que empieza a decir, intruder, intruder. ¿Verdad? Call the police. The police is in the way. Y entonces usted oye eso y dice, ay Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, entonces, bueno, un momentito, no nos vamos a alterar, tranquilo. Puede haber sido que la alarma se disparó, ¿ves? Pero estamos usando lógica, estamos razonando con nosotros mismos.
quizás alguien empujó la puerta de emergencia o alguna de las puertas que no estaba cerrada, lock, y pasó esto. Te estoy dando este ejemplo solamente para ilustrarte de que cuando pase esto, puede ser esperando una cita, esperando una llamada. Diga, ¿sabes qué? ¿Por qué no me llaman? Bueno, a lo mejor no han tenido tiempo. O a lo mejor te van a llamar más tarde o mañana. ¿Ve? No hay que por qué pensar lo malo siempre. Mi abuela, que en paz descanse, era así. Siempre pensaba malo. ¿Qué te pasa en la voz? No me pasa nada. Puede que esté cansado, pero no me pasa nada. No, a ti te pasa algo. Digo, pero pues ya me estás diciendo que me pasa, no me pasa nada. ¿Y por qué tú no comes? Cada vez que íbamos a visitar allá abajo a South Florida, tú sabes cómo son las abuelas, que te tienen de todo ahí. Entonces, usted come, pero muchas veces ya llegas porque picaste algo en la calle. ¿Y por qué? Ay, no te gustó la comida. Ustedes se ríen, pero saben que es así. Eso pasa, hermano. Porque hay personas así. Y a veces hasta involuntariamente. A veces hasta involuntariamente pasa esto, mis hermanos. Pero, ¿qué nos dice a nosotros los versículos 3 y 4? Lo primero es identificar por qué me puse así. Lo segundo, miren lo que dice ahí los versículos 3 y 4. Dice, en el día que temo, porque esa era la situación de David, tenía el temor, se había llegado a él. Dice, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío porque, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué me puede hacer unos simples mortales? David comienza su salmo allí pidiendo misericordia a Dios por la persecución que todos los días lo estaban persiguiendo, pero llega un momento donde analiza y hace clic. Dice, pero yo en ti confío. O sea, me están buscando para quitarme la vida y son muchos mis enemigos y mira cómo yo estoy huyendo en esta cueva y mira cómo está el panorama alrededor mío, pero yo en ti confío. Tú has dado palabra, tú has dado promesa para mi vida, yo en ti confío. ¿Te das cuenta? La transición, ¿dónde va a buscar David la ayuda? Cuando no la tenía alrededor. En Dios. En Dios va a buscar David la ayuda. Depositemos toda nuestra confianza en Dios, hermanos. ¿Sabe? Es interesante que David no conocía a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es del Nuevo Testamento. Muchos más años después, ¿cierto? 1000 años alrededor, casi los 1000. Cuando Pedro escribe allí, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pero realmente lo que sí es curioso, que el mismo que inspiró a David, inspiró a Pedro. Por eso es que hay una correspondencia. Por eso es que la línea de pensamiento no cambia. Por eso dice David, porque yo en ti confío, yo me agarro de tu palabra, de tus promesas. Y esta es la fórmula que siguió David, la fórmula que exhorta a Pedro. Y mira lo que dice Pedro en Primera de Pedro 5:7. Y aquí se usa la palabra cabal, tal y como está, donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando te sientas con miedo, cuando te sientas con un peligro que acecha tu vida, con preocupaciones excesivas, de la índole que sean, venir a Él, echar sobre Él todo. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo David cuando no tenía a quién más recurrir. Buscar a Dios.
Y no debemos de esperar al último, no debemos de esperar como la última opción, debería ser nuestra primera opción, nuestra prioridad. Pero nuestra naturaleza caída a nosotros no tendemos a tratar de resolver por nuestros propios medios. Esa es nuestra tendencia. Resolver por nuestros propios medios, con lo que conocemos. Y una vez que se agotó todo eso, porque eso fue lo que hizo David, huyó. Pero Dios podía haber protegido a David en el mismo Israel, sin tener que haber ido a Gad. ¿O no? Sí. Pero su humanidad caída le tocó, como te toca a ti y me toca a mí también. Como nos toca a cualquiera de nosotros, mis hermanos. Tanto el salmista como Pedro no minimizan o ignoran la existencia de temores o peligros, y que estos temores o estos peligros llegan a causarnos ansiedad. Pero ello lo que nos indica es que confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Eso es lo que indica allí la palabra de Dios, hermanos. ¿Se recuerdan ustedes este caso en el Nuevo Testamento? Es un caso bien conocido para nosotros. Marcos capítulo 4, versículos 37 y 38. Los discípulos están en el mar de Galilea y están en la barca, ¿se recuerdan la historia? Y viene una tormenta que agita aquel mar y se pone embravecido. Y la barca se va como que parece que iba a hundirse. Y mire lo que dice allí la palabra de Dios en el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora, si usted está analizando esta porción desde el punto de vista de ansiedad, de un peligro inminente, entonces, ¿cómo lo pudiéramos analizar allí entonces nosotros? Bueno, pudiéramos analizarlo diciendo peligro real o infundado. No, era un peligro real, no era infundado. ¿Sí o no? El peligro estaba allí. Había que actuar realmente rápido. Y esos peligros pueden llegar a tu vida y a mi vida todos los días. Pero dice el versículo 38, y él, refiriéndose a Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El mismo patrón de David. David clamó a Dios. Ellos fueron al maestro. Cuando ya no hay donde más que te salve, donde no hay donde más recurrir, ¿a dónde vamos? Allí. No tienes cuidado de nosotros que perecemos. Entonces viene el versículo 39. Y levantándose. Ese levantándose implica unas cuantas cosas. Pero te voy a decir nada más una. No importa cuán grandes sean los peligros y las preocupaciones y las cosas que se levanten en tu vida y en contra de tu vida, aquel que está con usted, aquel que nosotros clamamos, Él se levanta por encima de esas cosas porque es más grande. Porque la tempestad que se levantó dice que era grande. ¿Sí o no? Pero cuando ellos fueron al maestro, Él se levantó. Y cuando Él habló, esas tempestades hicieron así, hizo grande bonanza, dice la Escritura. Pero porque hicieron lo correcto. Confiaron en Dios, fueron a Dios. Él viene y le hace un reclamo sobre la fe, exacto. Pero ellos fueron a Él, porque ellos ya no tenían recursos para cómo lidiar con esa tormenta. Yo quiero exhortarte en esta mañana que cuando te sientas así sin recursos de cómo lidiar con las tormentas, las preocupaciones, el miedo, que todos enfrentamos en la vida, no esperes a última hora. No esperes a última hora. Acude right away, inmediatamente a Él. Acude a Él inmediatamente. Porque Él se levanta como poderoso gigante, mis queridos hermanos. Dice allí, Él le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y dice el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar
le obedecen. La confianza en Dios significa fe en Él, hermano. Significa fe. A mí me encanta este versículo 41. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían tremendo temor de la tormenta que se había levantado en el mar. Pero al ver lo que Jesús hizo, tenían ahora más temor de Jesús que la tormenta. ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? Oh, sí. Este es el creador de los cielos y la tierra. Este es el sustentador de nuestra vida. Este es el que tiene ese poder para decirle al mar, callar. El que le dice a las olas del mar, no pases de esta orilla. Y no pasa. Ese. ¿Ah? Recuerdo que el Señor Jesús en algún momento, hablando en la Escritura, le dijo, yo le voy a enseñar a ustedes a quién debe de temer. No a los hombres, no a los reyes. No. Temerle a Dios. Porque Él es el que tiene la potestad donde tu alma vaya a dar, a menos que tú estés bien con Él. A Dios. ¿Sabe? Anoche mismo y antenoche también nos pasó. Nuestra hija tiene una congestión nasal fuerte y tú sabes que las enfermedades, pues, catarro o cualquier otra enfermedad, donde se hacen más presentes en las noches. Eso no sé por qué, pero así es. Entonces, llega el momento en que uno, como buen hispano, acude al Vivaporú por todos lados, ¿verdad? Acude al Vivaporú por todos lados, el vaporizador en el cuarto, le aconseja que duerma con varias almohadas para que no esté flat, para que pueda casi sentado, y todo ese tipo de cosas que uno aconseja. Pero, ¿qué pasa? Se acuesta a dormir y no consigue el sueño porque no puede respirar bien. ¿Verdad? Se voltea de este lado, está congestionada su naricita de un lado, del otro, y no puede respirar. Y inhalaciones, yo le hicimos inhalaciones del tiempo de los abuelos de uno, que le dicen, haga inhalaciones de caliente, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Nada, no funciona nada. Llega y pide que su mamá vaya a acostarse con ella. Y la mamá va y se acuesta con ella. ¿Y qué hizo la mamá? Simplemente se acostó con ella a su lado. La niña se tranquilizó y se durmió. Yo me preguntaba eso en la mañana, digo, mira qué ilustración tan chévere para esto de lo que está pasándome en la casa, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿cambió la circunstancia de su congestión? No, siguió congestionada. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió que alguien que ella le daba confianza y seguridad estaba a su lado y pudo conciliar el sueño, porque la ansiedad de no respirar le estaba robando el sueño y no podía quedarse dormida por más sueño que tuviera. Esa ansiedad, que no respiro, pero ¿cómo después que está su mami al lado, la cosa se normalizó? Y yo meditando en eso en la mañana, hermano. Yo meditaba en eso en la mañana. Y si yo pudiera aplicarle algo a mi vida o exhortarte en esta mañana a usted con esto, es que la presencia de Dios disipa nuestros temores. La presencia de Dios disipa nuestros temores, pero no solamente disipa nuestros temores, nos fortalece en medio de ellos también. Nos fortalece en medio de ellos. Eso fue lo que yo pude notar. Las cosas no cambiaron, pero ella durmió. Y muchas veces cuando usted y yo estamos enfrentando situaciones así, tal vez no cambie la circunstancia, tal vez Dios la está permitiendo para crecimiento, para que aprendamos, o porque tiene un proceso con nosotros y que nos lo va a mostrar más adelante. Pero en medio de ello, Él nos fortalece, su presencia nos fortalece. Y esto es lo que le pasó a David. Y esto es lo que la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a hacer allí, hermano. Alabemos a Dios por su palabra. David alabó a Dios por la palabra.
Y esta declaración básicamente que encontramos allí y que se repite en el versículo 10 y 11, que básicamente repite lo mismo allí porque es el estilo de literatura, en este caso confiesa o declara que las promesas de Dios están por encima de cualquier temor que yo tenga. Las promesas de Dios están por encima de cualquier temor que yo tenga, no solamente de cualquier temor que yo tenga, incluso del hombre que me pueda amenazar. El Salmo 130, versículos 5 y 6 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra, que dice, he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Cuando usted y yo estamos en un momento de esto, confiemos en Dios, clamemos a Dios, alabémoslo por la veracidad de su palabra, por la fidelidad de sus promesas en nuestras vidas. Eso nos va a ayudar muchísimo, mis queridos hermanos. La alabanza, David alabó al Señor por ello. La alabanza es una expresión de reconocimiento del carácter de Dios, de gratitud, de confianza, de dependencia en Dios, por quien Él es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y en muchas cosas ese reconocimiento y eso que brota de nuestros labios, de la abundancia del corazón, es una combinación de las dos cosas, de su carácter, de quién Él es y de lo que ha hecho en nuestras vidas también. Y por eso David podía alabar al Señor en este momento, a pesar de que las cosas no habían cambiado en ello allí. Es más fácil alabar al Señor como lo hicimos ahorita hace un rato musicalmente. Es más fácil cuando estamos aquí en la congregación, pero cuando estamos en casa solo, cuando estamos que nos atacan esos pensamientos y que estamos allí en ese borderline donde quizás la ansiedad está tocando nuestra puerta, ahí es difícil, pero ahí es cuando tenemos que recordar esto para aplicarlo en nuestras vidas. Mira el versículo 2 y 13, me voy a saltar los del medio porque repite algunas cosas, pero mire los versículos 2 y 13, dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque me has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Qué tremendo cómo empieza este salmo y cómo termina, ¿verdad? Cómo empieza allí en el piso pidiendo misericordia y cómo termina haciendo un compromiso con Dios y básicamente por la fe declarando de que lo había librado ya de la muerte. Recordemos, hermano, recordemos que Dios no solo nos puede librar de los peligros temporales, sino de la muerte eterna también. Recordemos eso. Este es un hermoso salmo. ¿Y por qué es hermoso? Bueno, porque David no trata de esquivar o minimizar su situación personal en cómo él se siente. Él es sincero delante de Dios. Él expresa su causa, que está sin fuerzas, que ya no tiene nada, que sus enemigos están buscándolo para terminar con su vida. Y David reconoce que los peligros en la vida son reales y cómo estos pueden afectarnos en nuestra vida diaria. Pero su reacción es la que nos debe de exhortar y animar a nosotros. Su reacción de confianza y fe en Dios. Porque David reconoce que al Dios que él está aclamando, ese Dios escucha y responde. A ese Dios que él está aclamando, ese Dios escucha y responde. El Dios del Salmo 56, hermano, escucha, responde y también libra. También libra. Y ese mismo Dios de David que hace ya unos cuantos miles de años atrás,
está aquí hoy. Está aquí. Está aquí hoy, y usted sin abrir su boca y yo sin abrir mi boca, sin dejarle saber lo que está pasando por nuestra mente y nuestro corazón, Él lo sabe. Y Él está aquí hoy. Y quizás fuese una buena oportunidad para que usted lo aproveche, este momento que está aquí. Él ha escuchado tu clamor, tu gemir de tu corazón. ¿Sabes solo lo que está esperando? Que haga lo mismo que David hizo. Que lo reconozca, que se lo pida, que vayas a Él, dependiendo de Él en esta mañana. Que clames por su intervención, que lo alabes. Y si es necesario, que esperes confiado en Él. Esperes confiado en Él. Pero sabes, Dios no solamente nos libra de situaciones temporales y externas que son reales y cosas que pasan en nuestras vidas allí, sino de la muerte misma, de la eternidad. Por eso es que el cristiano puede enfrentar la muerte tranquilo y en paz. ¿Por qué? Porque ha puesto su fe, su confianza en Jehová. Y por eso puede enfrentar la cara descubierta sin ningún problema. No hay ansiedad en ese momento. Aquellos que tienen su confianza en Dios y su esperanza en Él, la enfrentan ya tranquilos, hermano. Y Dios es capaz de librarte de situaciones temporales aquí y ahora, como también en la eternidad, cuando ponemos y buscamos su rostro. Y tal vez para eso te ha traído hoy acá, no tanto para las situaciones del diario vivir. Y bueno, si las hay, por supuesto que las hay, para que aprendas o juntos podamos crecer en este aspecto, hermano. El Salmo 56 nos deja ver cómo podemos superar momentos ansiosos, situaciones difíciles que se nos presentan en nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, cómo podemos librar nuestra alma. Como dice el salmista aquí, en el versículo 13, porque has librado mi alma de la muerte. Y ahí agrega también, y mis pies de la caída. Has librado mi alma de la muerte para la eternidad, pero has librado mis pies de la caída aquí delante de los hombres. Mi exhortación para ti hoy es que confiemos en Dios, en el poder de su palabra, y que estemos en una oración constante. Que cuando esto llegue a tu vida, no nos paniquemos de decir, ay, puede llegar y puede que reaccionemos así, pero caiga en tiempo. Pregúntese estas cosas y reaccione como David, reconociendo, sí, estoy que no sé qué hacer. De verdad que esto me ha chocado. De verdad que yo no le veo salida para ningún lado. Esto de verdad que está malo. No lo entiendo. Y usted reconoce, confiesa delante de Dios su situación actual. Pero al mismo tiempo apele a la palabra de Dios, las promesas de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú has prometido en tu palabra que tú me sostendrás. Por eso es que David escribe en el Salmo 23, versículo 4. Cuando dice allí, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿De dónde aprendió David esto? De todas sus experiencias. De todas sus experiencias. Que él sabía que podía pasar por momentos difíciles y de hecho los pasaba. Pero sabía que Dios había sido fiel. Y eso es lo que yo te quiero dejar saber en esta mañana. Tú y yo vamos a pasar momentos difíciles. Y podemos estar ansiosos. Por peligros eminentes, preocupaciones, por pesadez, por cosas, you name it, lo que pase. Confesémoslo. Si Dios como quiera lo sabe. Pero dependamos de su palabra. Recordemos que somos amados por un Dios que cuida de nosotros en cada circunstancia.
Dios cuida de ti y de mí en cada circunstancia. Termino con la meditación que le dije hace un rato. La presencia de Dios disipa nuestros temores y nos fortalece. La presencia de Dios disipa nuestros temores y nos fortalece. Hace un año o dos tuvimos una palabra clave aquí que se llamaba, o se llama, confiar. La palabra clave de este año es creciendo, de 1 Corintios 15:58. Pero esta palabra clave hace un par de años atrás, o el año pasado, estaba basada en Juan capítulo 16, versículo 33. Y tiene que ver precisamente con esto, y quiero terminar con eso. Que dice allí, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Peligro, enfermedades, preocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Pero ¿qué dice el Señor? Confiad, yo he vencido al mundo. Eso no quiere decir que usted hoy no va, hoy o mañana, o pueda estar pasando por esto. Pero la palabra de Dios, Dios hoy te dice, confiar. Pero no confiar en el mundo, no confiar en cualquier cosa, confiar en Él. Porque Él ha vencido al mundo. Y yo quiero dejarte con esa palabra de Él hoy.